¡Alejandro Magno! Más conocido como Alejandro Magno, Alejandro III de Macedonia o Alejandro el Grande. Es considerado el mayor genio militar del mundo antiguo. ¿Sabías qué afición moderna tuvo Alejandro Magno? Al final del vídeo te lo contamos. Su fama y leyenda creció tan rápido que al momento de su muerte, a los 32 años, era visto como una divinidad. Su legado ha estado presente en la historia de Occidente y de Oriente, a lo largo de más de 2 milenios. Ha inspirado a los grandes conquistadores de todos los tiempos, desde Julio César hasta Napoleón Bonaparte. Es recordado por su habilidad táctica y sus conquistas para la civilización macedonia. Creó uno de los mayores imperios de la historia antigua, desde Grecia hasta Egipto. Pasó 13 años de su mandato unificando a Oriente y Occidente. Pero antes, suscríbete y dale al me gusta y no te pierdas ningún vídeo del Dr. Virre Molacha. Vamos ya con las 10 cosas que no sabías de Alejandro Magno. Su padre, Filipo II de Macedonia, le había comprado un gran caballo al que nadie conseguía montar ni domar. El niño Alejandro se dio cuenta de que el caballo se asustaba de su propia sombra y lo montó, dirigiendo su vista hacia el sol. Tras domarlo, le puso el nombre de Bucéfalo. Su padre le dijo: «Búscate otro reino, hijo, pues Macedonia no es lo suficientemente grande para ti». Aristóteles, uno de los filósofos más grandes de la historia, fue el encargado de educar al príncipe. Suscitó en él el gusto por la lírica y la epopeya griegas. A lo largo de su vida, Alejandro también tuvo encuentros con otros grandes filósofos. Cuenta la leyenda que Alejandro encontró a Diógenes el Cínico y le preguntó si había alguna cosa que deseara, y dijo: «Sí, apártate, me estás bloqueando el sol». Alejandro quedó tan impresionado que dijo: «Si no fuera Alejandro, me gustaría ser Diógenes». Alejandro Magno llega a Gordión, capital frigia, cerca de la actual Ankara. Allí desafía la leyenda: quien desate el nudo que ata el yugo del carro de Gordio, rey de Frigia, será el dueño de Asia. Tras un intento fallido de desatar aquel conglomerado de hilachas, decide cortarlo de un tajo exclamando: «¡Tanto monta!». Nunca perdió una batalla durante su vida. De hecho, las tácticas y estrategias usadas en los campos de batalla por Alejandro Magno son estudiadas en academias militares en la actualidad. Muestra de ello es que el rey persa Darío III acabó huyendo en las 2 ocasiones que se enfrentó en batalla a Alejandro. Alejandro Magno instauró el afeitado de su ejército. Se dio cuenta que los enemigos cogían a sus soldados por las barbas para hacerlos caer del caballo. Así pues, el afeitado se difundió entre los macedonios por imitación, cuyos reyes están representados en las monedas con las caras lisas. Alejandro Magno dirigía sus ejércitos en primera línea y se jugaba la vida de verdad. Fue alcanzado por flechas, catapultas, dardos, lanzas y espadas. Una herida casi mortal se produjo en el asedio de Multán. Una flecha le alcanzó el pulmón y le dejó importantes secuelas de por vida. Conquistó Persépolis, el centro cultural del imperio persa, y pensó que la mejor manera de mantener el control de los persas era actuando como ellos. Y comenzó a vestir diadema, túnica y cinturón persas que combinó con sombrero y el manto macedonio. Este hecho provocó el disgusto de los nobles defensores de la tradición en Macedonia. Alejandro Magno solía celebrar sus victorias fundando ciudades, que siempre eran llamadas Alejandría. La más famosa es la fundada en la desembocadura del Nilo. Actualmente es la segunda ciudad más grande de Egipto. Otras Alejandrías siguen el rastro de los avances de sus ejércitos a través de la actual Turquía, Irán, Afganistán y Pakistán. Alejandro Magno hizo llevar la cultura griega a todo su imperio. Promovió la integración de los pueblos sometidos a la dominación macedonia, incorporándolos al ejército y favoreciendo los matrimonios mixtos. Él mismo se casó con 2 mujeres persas de noble cuna. Y su afición moderna, el submarinismo.
Alejandro Magno hizo realidad uno de sus grandes sueños, ver a los peces nadar. Para ello creó un barril de vidrio donde puede permanecer sumergido. Lo convirtió en su pasatiempo favorito, para reflexionar sobre futuras conquistas. El mayor genio militar del mundo antiguo. Esta es su línea de tiempo. Te dejo un par de vídeos que seguro que te gustan.